¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo soy yo, Manuel Martínez Novillo, de la Cátedra de Destrezas 1, y voy a darle la segunda parte de la clase de la semana 6, en la que veremos en particular un tipo de texto normativo que son los contratos. Entre los textos normativos jurídicos están los contratos. Los contratos no tienen que ser necesariamente escritos. Que sean o no escritos lo determinará la ley o las personas que celebran el contrato cuando así lo decidan. Por lo general celebramos por escrito un contrato, aunque la ley no lo imponga, para que sirva de prueba o resguardo. Podríamos llegar a necesitarlo en el caso de que la otra persona no cumpla con lo que hemos pactado. Y en ese caso, lo que podemos reclamar depende de las cláusulas que hayamos escrito. Así, puede haber contratos verbales también, como la compraventa que se celebra con el kiosquero o el contrato de transporte cuando subimos un colectivo. Generan obligaciones para ambas partes, pero no están escritas. Sabemos que tenemos que pagar el pasaje o lo que compramos en el kiosco, y que el chofer nos tiene que dejar subir y el kiosquero nos tiene que entregar el producto. Y hay contratos que la ley establece que deben ser escritos, como la compraventa inmobiliaria que debe ser hecha por escritura pública. En Destrezas 1 vamos a concentrarnos en los contratos escritos. El propósito es que aprendamos a redactar algunos de ellos. Los contratos de compraventa y de alquiler son de los más habituales, y por ello el Código Civil y Comercial de la Nación contiene regulaciones específicas para esos contratos. Sin embargo, hay otros contratos que no están regulados por el Código y son las partes las que definen su contenido con mayor libertad. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato con una persona que va a cuidar mi perro durante un mes. Aunque ese servicio no figure explícitamente en el código, mientras el contrato no vaya contra la ley, el contrato sería legal y tendría valor. Yo podría imponer obligaciones a esa persona en el contrato, como que le dé de comer todos los días y lo saque a pasear todas las tardes. Esa persona, a su vez, recibiría dinero a cambio de su servicio. Todo eso estaría en el contrato y sería acordado por ambas partes. O sea, podemos crear nuestros contratos y obligarnos de la manera que creamos conveniente. Hagamos una breve introducción a los contratos. El Código Civil y Comercial de la Nación regula los contratos y define que un contrato es, en el artículo 957, dice, un contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Lo que el artículo menciona es las partes, el acuerdo, es decir, el consentimiento, y los efectos jurídicos que pueden perseguir los contratos. ¿Qué son las partes? Son las personas, físicas o jurídicas, que se ponen de acuerdo y tienen interés en el contrato. En el caso de los contratos, serán quienes celebran el acuerdo y asuman los derechos y las obligaciones respectivamente. Por ejemplo, en la compraventa de una bicicleta, quien entrega la bicicleta es la vendedora y quien la recibe la compradora. Cada una de esas partes puede ser más de una persona que tenga el mismo interés. Es decir, y por ejemplo, quienes venden pueden ser los esposos, incluso los esposos y sus hijos, que tienen un único e idéntico interés, vender la cosa, y por lo tanto son una sola parte, la vendedora. En otro tipo de contratos, como los contratos de locación o alquiler, las partes no se llaman vendedor y compradora, sino se llaman locador y locatario. En cualquier contrato especificamos quiénes son las partes al comienzo del mismo. Por ejemplo, decimos, entre la señora María José Pérez y yo, DNI, tanto, lo especificamos, y damos otros datos personales como el domicilio y el estado civil, todas cosas que indica el Código Civil que deben estar. Decimos por una parte, en adelante, la parte vendedora, y por la otra parte, el señor Manuel Martínez Novillo, DNI tanto, y los demás datos, en adelante la compradora, convienen en celebrar el presente contrato de compraventa de bicicleta. Así nombramos las partes. Es decir, los contratos son acuerdos de voluntades entre las partes. En los contratos, dos o más personas, físicas o jurídicas, se ponen de acuerdo respecto de un determinado objeto o finalidad. Hagamos una pausa aquí. Es muy importante distinguir el objeto del contrato de las cosas que están involucradas.
Objeto es algo así como la finalidad del contrato, lo que buscan producir las partes. Las cosas, en cambio, serán objeto del contrato solo en la medida que se vean afectadas por él. Por ejemplo, la bicicleta, en un ejemplo de compraventa de bici, no es por sí misma objeto del contrato, sino que el objeto es la venta de la bicicleta. El objeto de un contrato de alquiler, por ejemplo, es el alquiler del departamento, no el departamento por sí solo. Veamos un ejemplo de un contrato de alquiler o locación para que quede más claro. Cláusula primera. Objeto. La locadora cede en locación a la locataria y ésta acepta un inmueble para festejo de fiestas privadas. El salón se encuentra ubicado en 25 de mayo, número 212 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y es de legítima propiedad del locador. Identificación del inmueble, matrícula, registral y bueno, ciertos datos más que también te piden, que suelen poner en estos cláusulas. Aquí vemos cómo el objeto del contrato es la acción jurídica de alquilar el inmueble y no el inmueble por sí solo como bien, como cosa. Los contratos se dividen en cláusulas, en las cuales vamos exponiendo la información de forma ordenada. Generalmente se organizan las cláusulas en orden de importancia. Las primeras suelen ser las que tratan los temas más importantes del contrato, los temas que no pueden faltar. Por ejemplo, en general, en un contrato de alquiler, en la primera cláusula estará el objeto del contrato y también estará especificado cuál es el bien involucrado. ¿Por qué? Porque es de vital importancia saber qué estamos haciendo con el contrato y a qué cosas nos referimos para poder entender las cláusulas posteriores. Acabamos de ver una cláusula de objeto de un contrato de alquiler. Por lo general, después de ella, ubicamos la cláusula del precio y la cláusula del plazo si los hubiere. Porque hay contratos que no tienen precio y otros que no tienen plazo. Por ejemplo, el alquiler sí tiene plazo. Comienza en enero de 2020, por ejemplo, y finaliza 2 años después. Por el contrario, un contrato de compra-venta no tiene plazo, porque se perfecciona en un único momento, en el momento que se hace la compra-venta. Respecto del precio, decimos también que pueden tener o no. Así, una compra-venta de una casa tendrá precio, pero si fuera una donación, que también se hace por contrato, no tendría. Aquí podemos ver la redacción de dos cláusulas de precio y plazo, por ejemplo, siguiendo la hipótesis de alquiler. Cláusula segunda, precio. Las partes convienen libremente como precio de la locación la suma total de 5.500 pesos, aclarado en letra. Después dice, la locataria deberá pagar hasta el día 20 de noviembre de 2009 al propietario en su oficina comercial ubicada en Avenida Mate de Luna, 1625. Cláusula tercera, plazo. Las partes acuerdan que el plazo de vigencia de la locación será de 24 horas, a contar desde las 12 del día 25 de noviembre de 2019 hasta las 12 del día 26 de noviembre del mismo año. ¿Qué es el plazo de duración? El plazo de duración implica desde cuándo empiezan a estar vigentes las obligaciones y los derechos de las partes y hasta cuándo deben cumplirse. Es tan importante la fecha de inicio como la fecha de fin del contrato. No debe confundirse el plazo del contrato con la fecha de la firma del mismo, que es el momento en que se ponen de acuerdo y firman. Son cosas distintas. Veremos con el trabajo práctico el resto de las cláusulas. La elaboración, redacción y revisión de las cláusulas de contratos, celebrados en forma privada o por escritura pública, constituye una de las actividades diarias y frecuentes en el quehacer del profesional del derecho, tanto del abogado como del escribano público. La importancia de desarrollar habilidades prácticas, además del conocimiento del derecho, para la estructuración y redacción de contratos, tiene que ver con la finalidad de favorecer su mejor análisis, lectura e interpretación por las partes interesadas. Sirve también para prevenir conflictos futuros y para poseer mejores argumentos jurídicos en caso de discusión. En el caso de los contratos que deben hacerse por instrumento público, únicamente pueden ser hechos por un escribano público. En cambio, en el caso de instrumentos privados, como por ejemplo un alquiler, no es necesario ni que lo redacte un escribano, ni siquiera que intervenga un abogado. Cualquier persona puede redactar un contrato que será legalmente válido. Por lo tanto, nuestra propuesta de Destrezas 1 es que los profesionales del derecho sean convocados a escribir los contratos, no simplemente porque son abogados, sino porque son aquellos que redactarán el mejor contrato, el que sea de fácil análisis y lectura, que dé buena seguridad jurídica, que evite conflictos y en resumen dé los mejores resultados. Bueno, hemos visto
Ya textos normativos y los contratos, que son un tipo de texto normativo muy frecuente de la vida diaria. En el trabajo práctico, redactarán contratos y podrán aprender en la práctica la estructura, el orden, la información que contienen basados en algunos ejemplos. En el aula encontrarán todas las indicaciones para hacer el trabajo. Les deseamos éxito en la tarea, cuentan con nosotros, háganos las consultas por los medios que puedan y que están a su disposición. Saludos a todos, nos vemos en la próxima clase.